Cada usuario posee un nombre y contraseña asociados a determinado rol. Al loguearse, el usuario podrá realizar todas las acciones que su rol tiene asociado, en función de los permisos. La solución se apoya en una tecnología que permite realizar diversos tipos de proyecciones. Se parte del conocimiento específico del negocio para traducirlo en fórmulas que reflejan el modelo de presupuestación. En este ejemplo, el modelo es un estado de resultados. Esto se aprecia en el mapa de dependencias. El modelo siempre se estructura en componentes y el mapa de dependencias muestra la relación entre ellos. A su vez, en el menú vemos los mismos componentes, con un icono que muestra su estado de cálculo. En este caso, todos los componentes están calculados. La pantalla que se puede ver se ordena en 3 zonas: zona de menú, zona de pestañas y zona de resultados. Otres Budgeting busca ser autodescriptivo. Haciendo clic en un componente, por ejemplo, podemos ver una pantalla que da una idea global del mismo. Vemos el nombre y descripción del componente. La zona de gestión del componente nos permite ingresar al cubo de análisis, calcular, aprobar y ver detalles del componente. Vemos los elementos que proyecta y las hipótesis que toma para el escenario corriente. Cuáles son las variables y sus fórmulas de proyección. Los códigos de las variables hacen referencia a los conceptos, logrando fórmulas de proyección más comprensibles. La simulación trabaja con el concepto de escenarios. El mismo modelo de proyección se traduce en distintos escenarios en función de las versiones que combina acerca de datos y parámetros. Al hacer clic en este icono, podemos editar el escenario cambiando su composición, descripción y estado. Los datos y parámetros se agrupan en función de los criterios de la organización para facilitar la simulación. Dentro de un escenario, para cada grupo de datos se elige una versión. El objetivo de O3 Budgeting es ayudar a la organización a adquirir un mayor grado de madurez en su planificación. Esta planificación interesa a los gerentes, pues su análisis es imprescindible para la toma de decisiones. Cada componente tiene un cubo de análisis asociado. A través de los componentes podemos acceder al cubo crudo o a las vistas que han sido creadas. Es posible realizar el control del presupuesto comparándolo con datos reales a medida que transcurre el tiempo. A su vez, se pueden idear medidas que calculen el desvío entre lo proyectado y lo real. Procurando un control proactivo del presupuesto, se pueden crear reglas que avisen, por ejemplo, cuando el desvío supera un porcentaje determinado. El aviso del desvío puede consistir en un mensaje de texto, un mail o un formato condicional en las celdas que incumplen la meta. Cada dimensión cuenta con opciones de exploración avanzada. Vamos a elegir 2 escenarios para compararlos entre sí y con los datos reales. En este ejemplo, en el caso de los costos, el escenario inicial se encuentra levemente más cercano a los datos reales que el optimista. Podemos desplazarnos a través de las pestañas para volver a pantallas anteriores. Veamos un ejemplo. Vamos a simular el efecto sobre el estado de resultados de un cambio en la cotización del dólar. En el modelo que estamos ejemplificando, todos los índices económicos se nuclearon en el grupo económicos. Trabajaremos sobre el escenario inicial. La versión oficial de datos económicos cambia por la versión alza de tipo de cambio, previamente creada.
El estado de cálculo de los componentes cambiará una vez actualizado el menú. En este caso, como todos los componentes están sin calcular, realizamos un cálculo total del escenario. La ventana de cálculo irá indicando qué componente se está calculando. Otros budgeting puede tomar información desde cualquier base de datos con conexión JDBC. A su vez existen otros mecanismos de ingresos de datos, por formularios editables en la propia aplicación o importando desde planillas de cálculo. Los formularios de ingresos de datos se encuentran en este ítem. Se organizan en carpetas en forma de árbol, donde su denominación y distribución es modificable por el usuario. Dentro de índices económicos, elegimos el formulario tipo de cambio estimado. Para editar una línea en la propia aplicación, hacemos clic en el icono Editar. Cambiaremos el valor del tipo de cambio esperado para febrero. Notar que la cotización pasó de 25,61 a 27. La otra alternativa es modificar los datos en planillas de cálculo. Esto es útil para volúmenes considerables de información. Los pasos serían exportar los datos, modificar en la planilla de cálculo e importar nuevamente los datos. Se pueden modificar todos los valores que se desee, respetando el formato de la tabla exportada. Una vez modificada la planilla, guardamos el archivo en cualquier ubicación del PC. Finalmente importamos los datos, de la misma forma que adjuntaríamos un archivo en correo electrónico. Como deseamos ingresar datos para meses que ya existían previamente, debemos elegir la opción Sobreescribir. El valor previo del tipo de cambio era 27. Elegimos Refrescar para visualizar los cambios en el formulario. El nuevo valor del tipo de cambio esperado es 28. La aplicación avisará cuáles componentes fueron afectados con el cambio en las cotizaciones. El cálculo puede ser total o parcial. Veamos el componente Indicadores. Este componente depende, entre otros, de estado de resultados, el cual, como podemos ver, necesita recálculo. A su vez, estado de resultados depende de otros componentes que también necesitan recálculo. Cuando se desea calcular un componente que depende de otros no calculados, su cálculo implicará el cálculo previo de esos componentes. Por lo tanto, al calcular este componente de resumen, se calcularán automáticamente todos los que son previos a él en el mapa de dependencias. Los cambios en los datos y sus efectos en las proyecciones
se contemplan analizando los cubos de los componentes que fueron afectados. Los escenarios atraviesan un ciclo, desde su elaboración hasta su aprobación. Esto se refleja en la opción de cambiar el estado de aprobación del escenario. Para cambiar el estado de un escenario, ingresamos a control del simulador y luego a escenarios. Editamos el escenario que deseamos cambiar. Luego, modificamos el estado en cambiar estado. Cada estado trae consecuencias en las acciones permitidas en torno al escenario correspondiente. Una vez calculado, podemos pasar el escenario a estado aprobado. Esto significa que no vamos a poder modificar datos ni versiones del mismo. En síntesis, si no tenemos permisos para cambiar de estado, podemos visualizar el escenario, pero no modificarlo. Al elegir pasar a aprobado, aparecerá una ventana que mostrará qué componentes y grupos de datos serán cerrados. El icono de cada componente pasa a ser un candado, indicando que estos componentes están cerrados. Para cerrar pestañas disponemos de esta opción. Simplemente seleccionamos de la lista las pestañas que deseamos que sean cerradas. Con miras a facilitar el trabajo colaborativo y garantizar la seguridad en el tratamiento de la información, podemos definir permisos sobre componentes, sobre grupos de datos, sobre escenarios y sobre versiones. Para cada escenario, los permisos se definen en ese icono. Dentro de cada escenario y para cada rol, podemos dar permisos, permitiendo o denegando cada una de las acciones. Veamos un ejemplo. Estamos editando los permisos sobre el escenario optimista y le denegamos a los usuarios con rol administrador el permiso para cambiar el estado de aprobación del escenario. Actualmente ingresamos con un usuario user. Ahora saldremos de la aplicación para ingresar con un usuario con perfil administrador. Recordemos que le hemos denegado a este rol el permiso de cambiar el estado del escenario optimista. Si este usuario quisiera cambiar el estado de aprobación del escenario, ingresaría a editar el escenario. Sin embargo, al seleccionar cambiar estado, el estilo de los botones le va a mostrar al usuario que no tiene los permisos para cambiarlo. Destaquemos los principales aspectos que hemos resaltado en esta presentación. Modelo comprensible y comunicable. Adaptable a varios tipos de presupuesto. Presenta facilidad en la creación de nuevos escenarios. Amplias posibilidades de análisis de las proyecciones, así como prestaciones para control presupuestal. Conexión a base de datos. Ingreso de datos desde la aplicación. Importación desde planillas. Contempla el ciclo de elaboración del presupuesto, garantizando seguridad en la gestión de la información.